Bueno, preparados porque hoy tenemos un vídeo largo, potente, modo podcast, podcast doble. Hemos juntado 2 episodios que duran casi 1 hora con Miguel Martínez de Hábito Mental y de Alarma Mundial. Vamos a hablar de cámaras, de fotografía y también de crecimiento personal. Así que no os lo perdáis porque a continuación ya le vamos a darle al play. Así que disfrutar y si os gusta, pues darle al like y suscribiros. Muy buenas a todos, hoy tenemos a Miguel Martínez, todo un experto en fotografía a la Tierra. Sí, señor. Y hoy traemos la cámara del terraplanismo, la Nikon P1000 Bueno, esta es la P900, no es la P1000, pero son todas iguales. Y tenemos con Miguel. Miguel, encantado de estar aquí conmigo en este canal de fotografía. Y para hoy, todos mis usuarios, vamos a hablar de la Nikon P900. Muy bien. Pues bueno, Miguel, ¿por qué esta cámara es la cámara del terraplanismo? Bueno, esta es la cámara del terraplanismo porque esta cámara, en la P900, que fue la primera en hacer famosa a la Nikon por el tema de los zooms a larga distancia. Esta, la P900, se bautizó como la cámara telescopio, ¿vale? Con un zoom de hasta 83 aumentos. Pues doy fe de que tiene un telescopio importante, ¿eh? Luego sacaron la P1000, que la P1000, si no me equivoco, creo que son 124 o 128 aumentos, la P1000. No, ahora no recuerdo, ¿eh? Poca broma. Pero creo que eran o 124 o 128, pero bueno, es una burrada. Estaremos poniéndola en pantalla en directo para que veáis lo que es capaz de sacar este bicho. Vamos, los poros a kilómetros. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, se hizo muy famosa en el mundo del terraplanismo porque, bueno, pues aquellos barcos, ¿no?, que a simple vista pues no son observados en el mar, pues dando zoom con este tipo de dispositivo, pues ves cómo los barcos aparecen. Más allá de lo que se crea, ¿no? Pero Miguel, los barcos desaparecen por la curvatura de la Tierra. Muy bien, ahí quería yo llegar. No porque... Sí, señor. Esta cámara, ¿qué es lo que ha sí, señor, conseguido despertar? Cuando damos un zoom a un barco, normalmente, o sea, lo que hacemos es acercarnos al horizonte. Sin embargo, el horizonte, nada que esté por detrás del horizonte, digamos que es recuperable. Por lo menos no con esta cámara. ¿Qué significa esto? Que si estamos dando zoom a un barco, tenemos un horizonte del cual ya no podemos pasar, o sea, tiene un límite. Si un barco se marcha por ese horizonte, empezará a desaparecer. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿desaparece por la curvatura de la Tierra? Hombre, obviamente lo que pensamos todos, la gran mayoría, es que sí, bueno, así nos lo han enseñado de pequeños, ¿no? Así es. Bueno, la cuestión está ¿Esto es así o no, Miguel? Pues sí y no. Sí, no. Tú tienes pruebas sólidas de que has visto, ¿no? Con tus ojos y con la cámara P900 de que esto igual no es como nos cuentan. Hay evidencias de que esto no tiene por qué ser así. O sea, podemos asumírselo a la curvatura de la Tierra. ¿Se le puede asumir? Pues se le puede asumir. Pero ¿eso realmente es así? Bueno, cuando damos zoom con este dispositivo, nos damos cuenta que la ola que nos está cortando el barco se ve muy nítida, ¿vale? Es decir, no hay mucha atmósfera delante de la ola. Sin embargo, el barco, cuando empieza a desaparecer, empieza a opacarse al color de la atmósfera, al color del horizonte. Esto significa que tal vez la ola que lo está cortando la tenemos... ¿sí? Estaba hablando por su seguridad. Hay unos mosquitos importantes. Te he salvado de una buena, Miguel. Pues resulta que tal vez la ola la tenemos aproximadamente a 4 o 5 kilómetros si estamos a pie de playa, pero el barco ya está a 15, 20 kilómetros. Entonces, claro, hay una clara diferencia de distancia entre la ola que lo corta y el barco. Entonces, claro, ¿el barco se está marchando por la curvatura? ¿O resulta que el barco, como se está achicando por perspectiva, la ola ya lo está cortando? Porque el barco se hace chiquitín detrás del corte de la ola. Vamos a ver, claro, lo que es importante. Yo los vídeos que he visto de esta cámara es que ampliando con el zoom que tiene, a simple vista decimos, el barco ya no está, se ha hundido por la curvatura, pero no, si sigues ampliando, consigues ver el barco. Si nos olvidamos de barcos y pasamos a edificios, también con esta cámara, por lo que se ha visto en días que hay claridad, que no hay contaminación, digamos, de la atmósfera, que está todo lo que se puede ver, como desde aquí donde estamos se pueden ver los Pirineos, bueno, pues hay una ciudad, ¿no?, que se ve desde Chicago, se ve también a 80 kilómetros, se ve Chicago desde 80 kilómetros, Michigan. ¿no? Michigan, un lago, el lago Michigan, famoso también,
Entonces, se ha podido ver también con esta, a simple vista, ¿no? Incluso, a simple vista, o sea, sin tener esta cámara. Todo eso nos indica, ¿no?, que... Pues es muy probable que... De que la curvatura, pues igual no existe. Exacto. Porque por curvatura no se podría ver, digamos, esos objetos, esos edificios, ese barco, lo que sea. Digamos que la realidad observable es completamente compatible con una Tierra. Es completamente compatible con una Tierra. Entonces, asumirle una esfericidad, pues no sé. Digamos que es un ejercicio matemático, pero lo que llaman curvatura se le puede atribuir a resolución angular, bueno, en fin, perspectiva, resolución angular, una serie de etcéteras, ¿no?, que son completamente compatibles con la realidad observable. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que se está midiendo? ¿Curvatura o efectos ópticos, ¿no? A esto también se le puede añadir la refracción, hay una serie de etcéteras, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se filmaron, ¿no?, cuando se hizo esto de Michigan, ¿no?, a 80 kilómetros, se filmaba toda la ciudad, y una cosa que dijeron en los telenoticias de Estados Unidos era que esto era un espejismo causado por la refracción, que la refracción había levantado la ciudad y que por eso era visible con la cámara. Sin embargo, esto es muy contradictorio, porque la refracción debería de invertir la imagen. Claro, sin embargo, esto no sucede. Y no sería igualmente nítido, o sea, sería como un poquito... Y ahí se veía perfectamente, ¿no? Vale. Luego, entonces, esta cámara, por tanto, es una cámara, la Nikon P1000 series, que es la cámara del terreno. ¿Por qué? Porque muchos partidarios de que, bueno, que dudan de la esfericidad de la Tierra o que piensan que la Tierra a lo mejor no es tan esférica como nos dicen, sino que es más plana o más grande, o vete tú a saber, la han usado para hacer los experimentos que estamos observando. Que así rápidamente, ¿qué experimentos se pueden hacer con ella? Hemos dicho observaciones a larga distancia, sobre todo para ver, digamos... Luego, ¿qué más se pueden hacer con ella? Tú, más o menos, ¿qué has hecho con ella? Sí. ¿Qué pruebas has hecho tú con ellas para cerciorarte o para estudiar el modelo actual? Con esta cámara capté la chimenea desde Torredembarra, capté la chimenea de Cubelles, de la central térmica de Cubelles, a una distancia de 39 kilómetros. Y estaba viendo 4 tramos de esta chimenea, de la cual pues debería verse solamente 1 o 2. ¿Vale? Por caída de curvatura. Sin embargo, yo podía captar hasta 4 tramos, creo que eran, no sé si tenía 6 o creo que 6 tramos, y yo capté hasta 4 tramos. Entonces, claro, tenía que haber una caída de curvatura. Pero ahí estabas en sitio plano, como por ejemplo el mar, que te aseguras de que... Sí, había mar y tierra entre medio. Vale. Había mar y tierra. Entonces, claro, a ver, hay edificios que ya te están tapando un tramo, pero te quiero decir que si calculas la altura de la torre con el trozo que se estaba viendo, pues lógicamente se está viendo mucha más torre, ¿no? Y luego capté otra vez la misma torre desde Tarragona, ¿vale? Pero claro, ahí ya eran 39 kilómetros. O sea, primero la capté, creo que eran a 18 kilómetros y luego a 39. Entonces, son pruebas que uno le pone un poquito en jaque, ¿no? Y cuando piensas en la refracción dices, bueno, a ver, entre mucho y poco, ¿no? Es como un poquito una trampa. Entonces, el sacar las propias conclusiones e investigar por uno mismo todo este tipo de cuestiones, pues yo creo que es importante para sacar conclusiones un poquito más acertadas. Sobre todo porque por doctrina nos enseñan esto es así, esto es así. Pero cuando uno se pone a analizar y empiezas a atribuir lo que se está viendo a otros efectos, como la resolución angular, como la perspectiva, tienes en cuenta la refracción, la opacidad atmosférica, te das cuenta que hay muchas distorsiones en la atmósfera que pueden estar produciendo, o sea, que es completamente compatible con una Tierra. Entonces, wow, ¿qué pasa aquí? Sí, sí. Lo que podemos alentar es que cada uno haga sus experimentos, ya sea con estas cámaras de zoom largo como la Nikon P1000 83 Optical Zoom, una pasada. O sea, ahora vamos a poner en pantalla, vamos a hacer una prueba. Miguel, venga, vamos a hacer una prueba. Venga. Estamos ahora en directo, vamos a ver. Activamos aquí la camarita de aquí. A ver, vamos a... Mira, ahí tenemos una luz, ¿no? Ajá. Tenemos una luz allí, aquel pueblo de allí, para que veáis un poquito el rango focal que tiene esta Nikon, ¿vale? Estamos en modo automático, ¿no? Sí. ¿Es el mejor modo? Esto yo te digo una cosa, los terraplanistas no son mucho de utilizar las cosas manual. Esto se pone aquí en la camarita en verde, automático y a tirarle millas. Por eso sacan las estrellas electromagnéticas y las cosas que no lo son. Eso es una aberración de las cámaras digitales.
Pero eso, ¿veis? Hay muchas falacias dentro de la Tierra plana. Vamos a grabar este vídeo y así Vale. lo podemos poner... Un segundo, mira, vamos a hacer una cosa. Sí. Lo voy a empezar a grabar desde la cercanía, ¿vale? Para que enfoque bien. Sí, luego pondremos Ahí. el... Ahí, ¿vale? Y voy tirando para atrás, porque al revés a veces desenfoca, ¿vale? Ahora veréis... se ven dónde los árboles estamos. de una montaña que está a Sí. tomar por culo. Sí, esas son ¿Vale? las copitas de los árboles. Y ahora van a ver... Vamos a empezar a tirar Estamos para grabando, atrás. sí. Van a ver esto, ¿dónde narices está? La silueta es clara. Sí, señor. Y esta es la P900, la P1000 lo hace todavía mucho mejor. Sí, una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, una cámara con un zoom de 83, ¿qué resolución tiene de megapíxeles? 1080. 1080, 1080 Full P, HD. Full HD, vale, megapíxeles, 16 megapíxeles será. Sí, vale. correcto. El sensor, creo que estos son de sensores pequeñitos, son sensores así de... Es un poquito más que en móvil, pero no es tan grande, por ejemplo, como una cámara reflex o una cámara mirrorless. Vale, que también sirve para observaciones terrestres. Luego mi padre me dice, por ejemplo, mi padre está que quiere comprarse un telescopio. Y yo le digo, pues no te compres un telescopio porque con estas máquinas también se puede hacer observaciones del cielo. Yo a día de hoy ¿Qué observaciones se pueden hacer? preferiría Sí. una Nikon P1000, una P1000 mejor, porque hay cosas que las va a captar mucho más nítidas y además puede grabar en 4K. Vale. O sea, yo ya la P900 ya no se la recomiendo a nadie. Exacto. Yo me la compré cuando la P1000 no existía. Claro. Pero a día de hoy, Bueno, pero segunda mano, igual también si queréis probar y toquetear, Sí. podéis echar esta, y si no, pues ya pasáis a la P1000 o a la P1100, creo que es la nueva, y vas a tener más resolución, 4K, más nitidez, más tal, y lo que hablamos, observaciones terrestres, observaciones astronómicas, también bichos, animales, De ¿no? todo. También sirve para, es una, De un todo, todoterreno de todo. para eso, y nada, los mosquitos tienen hambre. tienen mucha hambre, nos están acribillando, estamos... Uy, madre mía. Nos están comiendo, pero comidos, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que hemos tocado un tema de tierra plana, que es un tema así, y no me gusta. Los mosquitos, Los mosquitos nos están no me gusta la tierra acribillando. plana. Ya verás los haters. Pues, coño, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se nos han llevado la Nikon P900. Estos espontáneos que han aparecido antes por el vídeo, pues les ha gustado el tema y se los han llevado. Se nos han llevado, se nos ha volado la cámara terraplanista. Miguel Martínez, sabes mucho sobre cámaras, sobre tierra, un tío que ha investigado. Yo lo que os invito a vosotros, independientemente de lo que os parezca o no este tema, es que no os caséis con nada, que investiguéis, que hagáis vuestras pruebas, vuestros experimentos, que hagáis mucha fotografía con teléfono móvil, cámara mejor, la experiencia es diferente, y que no tengáis miedo a nada y saquéis vuestras propias conclusiones. Compraos la Nikon P900, no, compraos ya la P1100. Ah, la 1100 es La verdad. 1100 que es mejor, que te va a servir para descubrir la tierra plana, lo que vas a ver, lo que hay más allá del muro de hielo, vas a ver lo que quieras con ella, pero yo creo que la verdad, Miguel, no la saben ni ellos mismos. Yo que como no creo en el muro de hielo, como no creo en la tierra circular, a mí me tiene un poco, digamos que fusilado en el terreno, ¿no? Soy un terraplanista un poco mal visto. Pero bueno, ustedes si quieren conocer más cosas sobre esto, entren a mi canal, Alarma Mundial, que ahí van a ver una serie de explicaciones con argumentos científicos sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, Nada, argumentos, nadie queremos salseo. Y ahora también, Miguel, muchas gracias por haber venido a este vídeo gracias a ti. de fotografía y de apasionamiento del mundo de la imagen. Y ahora os emplazamos a que veáis, después de este vídeo, vamos con un vídeo, un podcast al atardecer, hablando sobre hábito mental, crecimiento personal, filosofía parda, estoicismo y somardería. Miguel, Chin chin. Pues ya estamos, Miguel, tocayo, ya primo. estamos, yo creo que nos lo merecemos ya. No, hombre, Después de esta tarde que hemos tenido grabando el vídeo sobre la Nikon P900 y la tierra plana, Miguel, tú has sido un usuario eres un usuario de la Nikon Así es. y sabes la tierra, vamos, eres conocedor de la tierra plana, tienes un máster en tierra plana. Máster en terra. En Commander. Bueno, terrarrealismo. Pues sí, y ahora pues vamos a hablar un poquito de Tú no te casas con nadie, Miguel. crecimiento personal. No te casas con nadie. Menos con mi mujer. Con mi mujer me caso.
ideológicamente digo, con tu mujer, lógicamente, tienes que casarte y tratarla bien, ¿vale? Y hacer las cosas con amor, porque ahí está la clave, Miguel, ¿no? Ostras, Hacer todo poner amor. con amor. La fotografía, Sí. que me gusta mucho a mí, que mi primo Miguel os deja también el link para que echéis un ojo. La fotografía, todo lo que hagáis, el vídeo, la comida, los niños, el trabajo, todo con amor y con pasión va a salir mucho mejor. Así es. Por eso yo hoy, en este café, hemos traído aquí café, hemos traído pastas. Miguel, que es se cuida mucho y tiene mucha fuerza de voluntad, dice, no, yo primo, yo no como nada, yo ya he comido bien, yo no ceno tampoco, tal, se cuida el tío. Pero yo, como es una ocasión especial, he dicho, joder, yo me tomo el café, me voy, incluso he traído aquí unos Montecristo, le he ofrecido, pero él no quiere, así que vamos a... La ocasión lo merece, vamos a hablar con Miguel, que lo merece, después de estos años, ¿verdad? Sí, Te señor. reencuentro. Vaya que sí. Pues fíjate, yo te respeto que te fumes tu puro. Además está bien, ¿no? Porque yo creo que Yo lo hago en momentos especiales, yo creo que lo malo No me adicciono, tengo esa suerte de momento, tomemos... lo malo de fumar, o lo peor, ¿no? de los vicios, es el tema de adiccionarse, ¿no? Cuando se genera una adicción. Tú no tienes el control ya. Muy bien. Si tú te puedes fumar un puro y no te vas a fumar ninguno más y no vas a empezar a fumar cada día ni... Bueno, pues bueno no es, está claro. En cuanto se acabe los Montecristo, yo ya hasta el próximo evento que sea un... Bueno no es, pero nada más. pero no es No fuméis. un problema, ¿vale? No es un problema. El problema sobre todo está en la sociedad, ¿no? Yo llego al tema del crecimiento personal a través de la Tierra plana, cuando empiezan a suceder X cuestiones, cuando entramos en temporada de Plandem, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿no? Pues empieza a haber una serie de cuestiones. Me voy a levantar las gafas porque no veo tres en un burro, ¿vale? Se está empezando a caer un poco el sol, o me las pongo, ¿no? Depende cómo me pega el sol. Bueno, cuestión. Sí, igual, sí. Pero qué cambio, ¿no, Miguel? O sea, de Tierra plana ahora a Crecimiento personal. crecimiento personal. No, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Está conectado, ¿no? Más de lo que pensamos, igual a... Muchísimo. O sea, porque a ti eso, el tema de la Tierra plana, te ha abierto ahora a ayudar a la gente de otro modo, ¿no? Exacto, porque Por temas más cuando uno toma conciencia... importantes que la Tierra plana. Yo creo que sí, porque creo que cuando uno toma conciencia de que vivimos en un mundo, ¿no? En el cual se nos adoctrina desde pequeños y nos dicen, esto es así. Entonces, bueno, esto es así, pero ¿realmente es así? ¿O quieres que piense que es así porque tienes una intencionalidad de controlarme como individuo, de controlarme como sociedad? En el momento que uno toma conciencia de que, tal como es solamente hay que echar un vistazo a la sociedad, los estereotipos que adoptan los niños desde pequeños, ¿no? Cómo en los colegios se enseña a echar la culpa para afuera, que realmente no es así, no es que se enseñe eso, pero se aprende de forma social, ¿vale? O sea, en el colegio te enseñan bien, los profesores te dicen las cosas para bien, ¿no? Sin embargo, todos los niños, de forma natural y por forma social, tiran la culpa para afuera. Todos están jugando a fútbol y alguien tira un pelotazo y rompe el cristal, el primero que va a decir que no ha sido es el que lo ha hecho. Es un mecanismo natural. Es un mecanismo de defensa. Del ser humano. Exacto. De momento que somos seres humanos, hasta que no nos cambien otra cosa. Exacto. Entonces, somos programables, ¿no? Y es una Totalmente, influenciables y tal. Yo creo que somos la criatura más influenciable y programable que hay. Porque claro, los animales ya están programados, pero bueno, pero no pueden salirse de sus cuestiones básicas, ¿no? Pero nosotros, en tema ideológico y tal, estamos totalmente a merced de lo que nos cuentan, de la historia. Así es. Entonces, todo eso que nos cuentan, ¿no? Yo por lo que veo, y que te he escuchado en tu canal de Hábito Mental también, es que lleva a la gente a ir hacia unas derivas de condicionamiento social, ¿no? De corrientes sociales, que llamas tú, y te hacen, pues hacer lo que hacen todos y meterte en dinámicas que te destruyen, ¿no? Así es. Y te hacen ser dependiente. Sí, porque vas a coger de una pata o de otra. Entonces, todo se reduce al entorno y la doctrina, ¿no? Desde que naces te dan un DNI, te dan una nacionalidad, te dan unas costumbres, te dan matrícula, unos principios, ¿no? Sí, un equipo de fútbol, un idioma. pero son cosas buenas, por ejemplo, los principios de las religiones, o los principios de los valores de un país, de tal, son cosas buenas. Ahora, por ejemplo, pues estamos aquí en las tradiciones de nuestro pueblo, las tradiciones de la Semana Santa. Hay gente que eso lo vive con mucha devoción.
los menos, pero también es bonito, porque la gente que lo vive con esa... El tema es vivirlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Pues eso, que somos muy influenciables. Totalmente. O sea, influenciables no, adoctrinados. Somos muy adoctrinados. Entonces, aprendemos lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era joven, ¿no? Cómo empecé a fumar muy niño, empecé a tomar sustancias muy niño. Y mi padre, pues, intentó protegerme de todo eso, como cualquier padre, pero como no sabía explicarme cómo y por qué, mi sensación era, mi padre me odia, mi padre, pues, es un cabroncete que no quiere que me lo pase bien. Claro. Él tiene mucho miedo de que la cosa acabe mal, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo controlo, porque yo sé mucho, como todo joven, ¿no? ¿Y fuiste rebelde? Hombre, claro. Entonces, bueno, como todos hemos sido rebeldes. ¿Dónde está el tema? Con 15 años no vas a hacer... Si todos los padres le explicaran a sus hijos, oye, mira, vivimos en una sociedad que te programa para que fracases en una cosa o en otra. Ellos te programan para que fracases en todo. Entonces, ten esto en cuenta porque cuando alcances cierta edad, los programados del sistema vas a ver cómo empiezan a fumar, cómo empiezan a esto, cómo empiezan a lo otro. ¿Por qué empieza a fumar la juventud? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué se empiezan a fumar? ¿Por qué empiezan a beber? Por un lado, por costumbre social. Por otro lado, por programación. Te haces superior también, o quieres probar nuevas cosas. Falta de propósito sobre todo. Falta de propósito definido. Sí, si lo piensas, meterte humo no tiene sentido. Y sobre todo, pero bueno, la mayoría de gente empieza a fumar a los 14, 15, sobre todo. Eso es una edad muy de comenzar pero, Miguel, a fumar. Hay que pasar también por eso. O sea, hay que pasar por las experiencias. A ver, ojo, tú habrá cosas que tu hijo, que no quieras que tu hijo haga, ¿no? Pero las que tú le dirás, van a suceder. Está claro que hay cosas que van a probablemente suceder. La va a hacer. Y tú le vas a decir, ¿no? Le vas a meter miedo, ¿no? Le vas a meter miedo para que no lo haga. Miedo no. Yo le voy a explicar. ¿Cómo vas a enfocar? Yo le explico siempre la verdad, tal como es. Digo, cuando llegará un momento... pero ¿le vas a animar a que fume? ¿O a que pruebe esto? ¿O a que...? No, claro, no lo voy a animar, lógicamente. Pero bueno, no es lo mismo cuando llega el momento de tomar decisión, cuando sabes que la gente lo hace por programación, por falta de propósito, por ser aceptado en grupos sociales. Porque eso es que pasa casi siempre. He tratado con mucha gente en las mentorías, antes sobre todo cuando tenía la sala Tu Mejor Versión. He tratado con mucha gente y el factor común siempre fue la aceptación social. Hay gente que empezó a fumar porque en su trabajo todo el mundo fumaba. Ojo, ¿eh? Y en el descanso, cuando salíamos en el descanso del trabajo, todos salían y fumaban el cigarro. Y yo era la única que no fumaba. Y al final pues dije, venga, voy a fumar. Otros porque de niños y tal. Eso también es falta de personalidad. Yo, por ejemplo, si consigo encenderme este pitillo, me lo voy a fumar disfrutando, ¿no? Pero no porque lo haya visto en películas o... Sí, coincido. Sí, pero coincido y no coincido. Te arrastren, ¿no? Coincido y no coincido. Sí que hay una falta de personalidad, pero lo que hay sobre todo es una falta de información. Hombre, eso en todo. Si supiéramos en realidad... Es que ahí está el problema. No tenemos suficiente información. Ahí está el problema. Por eso normalmente... Pero ahora también estamos en una situación de que hay mucha información y hay mucha conciencia. Yo pienso que hay más conciencia ahora que antes. Hombre, sí, claro. Por ejemplo, aunque veamos, ¡uy, los años 80! ¡Qué guay era todo! Sí. Yo creo que ahora, sí, es verdad. parece que estamos peor, pero ahora hay más conciencia de la gente. Eso sí es verdad. En términos Me generales... da esa impresión. Sí, coincido. En términos generales, el nivel de conciencia Lo que pasa se ha elevado mucho. Que tú ves que hay gente que necesita a veces ayuda de tener a alguien que le haga un seguimiento, ¿no? Que le haga un estudio, un seguimiento sobre todo, ¿no? Que le ayude a pasar a otro nivel con su vida, yo qué sé, su vida personal, profesional, etcétera. Sí, bueno. Y ahí es cuando a lo mejor tú puedes echarle una mano a esa persona, ¿no? Exacto. El problema está en que como no conocemos la realidad de nuestro mundo y de pequeños en el colegio no nos explican cómo funciona el ser, el ego y la mente, pues somos esclavos sobre todo del ego y de la mente. Entonces, el ser es el ser pensante, el pensamiento consciente es el ser. La mente es todo pensamiento involuntario. Por ejemplo, me apetece hacerme una zambomba, pues me la hago. Ahí ha trabajado la mente. O sea, no está el ser. Yeah. Ha trabajado la mente directamente. Me apetece fumarme un cigarro y me lo fumo y cedo. Eso es mente. O tengo ganas de... Eso es mente. Todo pensamiento involuntario es mente. Pensamiento consciente es el ser. Y pensamiento emocional es el ego. ¿A que no tienes huevos? ¿Que no tengo huevos? No. Eso es ego. Yeah. Eso es puro ego, ¿no? O intentar ser superior a otras personas. Eso es puro ego. El ego es un falso yo, ¿no?
Es una personalidad que no eres tú realmente, no es tu esencia. No es que no seas tú, digamos que es que es emocional. O sea, los impulsos emocionales obedecen al ego, siempre, siempre, siempre. Las aptitudes egoístas obedecen al ego. Es decir, pero las actitudes egoístas, ¿de dónde nacen? De una emoción siempre. Ya. Todo es emocional. Yo quiero, o tú me has hecho daño. Me has hecho, me victimizo, ¿no? Cuando me hago la víctima, cuando culpo a otro, todo eso es ego, es emocional. Me siento despechado, soy rencoroso, es emocional, es ego. Claro, y luego te das cuenta que realmente, yo qué sé, me han hecho no sé qué. No, eso te lo haces tú tuyo, pero eso no es tuyo. El conflicto no es tuyo, el conflicto lo tiene el otro, ¿vale? Si yo cojo y te robo el reloj, ¿quién tiene el conflicto? ¿Tú o yo? El conflicto lo tengo yo, que soy un ladrón, ¿vale? Tú tienes el conflicto. Yo me lo puedo tomar como... Tú tienes el conflicto que... Joderme, cabrearme contigo con el mundo, o decir, pues me da pela y me compro otro, ¿no? Por ejemplo, muy bien, puedes utilizar eso para hacerte, Que es para una caer cosa en modo víctima. material. Muy bien, puedes caer en modo víctima, sentirte mal, pasar un mal rato o puedes decir... O pues intentar mira, recuperarlo, tal, pero si no consigo, ¿qué voy a hacer? Sí, no, pero quiero decir, puedes trascender eso, Sí. incluso decir, bueno, este pobre desgraciado, qué mierda de vida tiene que necesita robarme un reloj. O sea, puedes cogerme y darme un abracito y decirme, Miguel, a ver, ¿qué te pasa, chaval? Que te lo doy, que te lo regalo. Quédatelo, Quédatelo, ya está. Cuando uno cambia eso y no se deja llevar por el ego, es incluso capaz de ayudar a otras personas, ¿vale? Entonces eso es transitar la situación y utilizarla a favor. Claro. Como decía Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Claro. Entonces hay que aceptar. El problema de la gente es que están en resistencia. La gente quiere hacer que las cosas y el mundo giren alrededor de ellos. Sí. Exacto. Yo eso lo veo, yo trabajo con jóvenes, y yo veo que los jóvenes, pese a la apertura que digo que la gente es más consciente, pero están como altamente egocéntricos. O sea, como ven su película, su vida, y como que todo, fíjate que es que me hacen tal, no sé qué, pero no ven, bueno, yo estoy en una residencia y, coño, es que hay unas normas, hay más gente, hay tal, no puedes hacer... Ellos solamente ven su película, sus horarios, su vida, ¿no? Entonces, no se ponen en el papel de los demás, coño. Muy bien. Son egocéntricos. Muy bien. Tienen 20 años, pero son egocéntricos, no se ponen en el lugar del otro. Así es. Eso es lo que veo yo. Así es. Bueno, también todos somos más egocéntricos porque, no sé, es. también por la sociedad que estamos... Exacto, Entonces, pero hay que pasar eso también... es la corriente social. Claro. Eso es lo que uno aprende de los hermanos, de los amigos, de la Que sociedad. la vida es una lucha individual, ¿no? Que tienes que usarte las castañas, que tienes que... Nadie lo va a hacer por ti, tienes que hacer tú, entonces es... Exacto. Exacto. No hay, falta colaboración, falta tribu, falta... Eso, hermandad, falta... Pues estos días también aquí de familia y tal... Son pequeños oasis donde uno respira, donde uno está... Pero luego vamos a volver a la rutina y nos van a saltar nuestras mierdas diarias o nuestros... pues el trabajo, nuestras cosas... porque todo no es perfecto. Y ahí es donde... Una cosa que me ha gustado mucho es que tú dices... "Joder, es que yo me mantengo siempre como en un estado de... Flow. De flow, de... Que cuando a lo mejor... Que no dejas que te baje, ¿no? Sino que te subes. Y entonces... consigues estar siempre motivado, que eso es lo que te decía yo, digo, yo últimamente estoy como cansado, digo, no sé si es por la sobreinformación que tenemos todos de las redes, de que te pones a ver un vídeo, otro investigas, tal, y estoy un poco cansado, digo, ¿cómo haces tú para que toda esa información no te sature, y mantenerte siempre con ánimo, ¿no? De seguir mejorando, tal. Y con ilusión y con eso. Eso es lo Eso es lo que un hábito, me estabas contando. Sí. Un hábito que se construye a diario, ¿no? El principio es el principio de Marco Aurelio, de disfrutar el presente con virtud y excelencia. Si tú vives cada día, yo no sé si mañana estaré muerto. ¿Tú sabes si mañana estarás vivo o muerto? Realmente, hombre, supongo que sabemos que vamos a morir tarde o temprano, pero no sabemos ni la fecha ni la hora. Exacto, como decía en el libro, no sabemos el Solamente día ni la hora. vuestro Padre Celestial, que está en el cielo, Exacto. sabe la hora y la fecha, Exacto. pero que nos vamos a ir, al menos materialmente, de este cuerpo, sí, porque esto es como un avatar, ¿no? Uh-huh. El cuerpo se cae, luego ya puedes pensar si esto sigue, si no sigue, si tú como energía sigues o no. Yo pienso que sí, que seguimos, pero bueno, lo que está claro es que el cuerpo físico se va
y ya está. Y igual desde donde estemos ayudamos a los que estén aquí, ¿está bien? Porque esto es como una prueba, ¿no? A todos nos pasan putadas, ¿no? A todos nos pasan cosas en la vida, decir, pero ¿por qué me ha tocado esto? ¿Por qué esta persona se ha tenido que morir? Si era joven, si era buena, ¿y por qué este cabrón que me está haciendo la vida imposible no se muere, ¿no? ¿No? ¿Por qué la vida es tan injusta y todo eso? Son lecciones de vida, pues quizá esto te ha pasado o te está pasando a ti porque te lo has buscado o te pase a ti para que tomes acción, ¿no? Es el modo y saques un aprendizaje. Es el modo de resistencia. Es lo que te comentaba antes. La gente está en resistencia. Por eso no son capaces de alcanzar el estado de flow. Cuando uno está en flow, está fluyendo. Uno fluye de forma natural y con todo su máximo potencial. Es lo que yo llamo la superconciencia o la supraconciencia, ¿vale? Cuando te mantienes en esos niveles tan altos de energía, los cuales estás fluyendo constantemente. Entonces tienes ganas o sea, es una sed de crecimiento constante, de aprendizaje, de darlo todo a otras personas, de ayudarlas de forma incondicional. Entonces, para poder estar en ese estado de flow, uno tiene que desprenderse de los estados de resistencia. Uno tiene que aceptar. Yo no puedo hacer que las cosas sean como yo quiero que sean y controlarlo todo, porque eso es imposible. No puedo controlar las decisiones que toman otras personas, no puedo controlar si va a haber una tormenta y va a caer un rayo. O sea, hoy estamos grabando aquí, se está ahora nublando un poco el día, se está levantando el airecito. No podemos controlar eso. Ya estamos grabando, o sea, hay que tirar para adelante y terminar la grabación, ¿vale? Bueno, pues... no depende, claro. Hay cosas que no dependen de nosotros. No dependen de nosotros. La iluminación, la tal, sí, correcto. O sea, simplemente tiras para adelante y lo haces, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer siempre en la vida. Entonces, las personas están en unos estados de resistencia, ¿no? Y luego ceden al ego y a la mente. Porque, por ejemplo, ¿por qué a la gente le cuesta dejar de fumar? Primero, porque no hay motivación real. Porque como no saben que todo eso está ahí para mermarles la salud, o sea, saben que es malo para la salud, pero no saben que se lo ha impuesto una élite sin que ellos lo sepan para que tengan una salud degradada. Sí, que es un programa, ¿no? Que lo han diseñado para tenernos... Exacto. La gente sabe que la comida procesada es mala, pero no enfermos y todo eso. Exacto, la gente sabe que la comida procesada es mala, pero no saben que lleva un montón de carcinógenos, etcétera, etcétera, etcétera. No saben que hasta los perfumes llevan disruptores endocrinos y una serie de problemas enormes. Entonces, claro, el problema de la gente es que la gente se piensa que hacen lo que quieren y no es cierto, lo que pasa hacen es lo que saben. Que toda esa información te puede deprimir, ¿no? Porque dices, joder, macho, puedes entrar como en una espiral de decir, hostia, es que todo es malo, coño, es que la comida, es que los perfumes, es que los disruptores, es que entonces te entra una depresión que dices, es que, ¿para qué vivir, no? Ahí está. Tienes que transitar eso de forma buena. Entonces, no puedes caer en hostia, todo es malo, esto es una mierda del mundo, no. Es al revés. Yo digo el humor, pues hay que cuidarse mentalmente, físicamente, tal. No, y tomar... Pero si mañana casco, pues casco, ya está, porque no pasa nada, casco yo, ¿qué vas a cascar tú y todo el mundo va a cascar? O sea, tampoco podemos estar, Exacto. pues, ay, tal... Exacto. Siempre para adelante. Además, lo bueno que tiene conocer todo esto es que tienes más capacidad de decisión. De elegir. Exacto. O sea, tú puedes elegir bien. Si tienes información, puedes elegir bien y puedes elegir sabiamente. Por eso, ¿tú crees que igual hay personas que con tanta información lo más difícil, la ignorancia es la felicidad pero esto es primado negativo de la película Matrix. Pero cuando éramos pequeños, Matrix Reloaded, ¿la has visto? Sí. Matrix Reloaded. Sí, Reloaded, te la he visto. La escena, pero no me acuerdo de todo. La escena con el Merovingio, donde el Data traiciona a Neo. No me acuerdo, igual estaría dormido. Pues el tío está con... Me gusta mucho Matrix, pero... En esa escena el tío está cortando un filete de carne, que la carne se asocia a dormir, ¿vale? Y el tío está saboreando el filete de carne. Y dice, esto no es real. Y le dice esta frase que dice, la ignorancia es la felicidad. Aunque Matrix no sea real, yo... estoy sintiendo que esto es... Vale. Prefiero vivir ese sueño, ¿no? Que ser consciente de la mierda de la realidad. Exacto, que comprende la realidad. Bueno, pero si es un... Prefiero vivir engañado, exacto, ¿no? Que ser consciente de la realidad, que esto no es real, ¿no? Esa escena es programación predictiva. Sí. Esa escena es de programación predictiva. En una persona dormida... Puede ser un símil de esta realidad.
Exacto. En una persona dormida la están programando para que haga de eso su realidad. Y a nivel subconsciente, porque esto es lo más grave, esa gente trabajan a niveles cognitivos que, o sea, que ni siquiera podemos llegarnos a imaginar. Entonces, esa programación queda implantada en la mente del dormido y cuando alguien le habla de este tipo de cuestiones que estamos hablando aquí, tienen un sentimiento de rechazo. Por eso estos temas a la gente lo toman como algo personal, como un ataque. No, pero ahora cada vez más yo veo, mira, que sí, que todo esto, vale, yo hablo con mi suegro, hablo con mucha gente y tal, y toda la gente, al menos a nivel personal como tú y yo, es consciente de todo esto y sabe como tal. Pero lo que te digo, caes en negatividad, depresión y tal. Entonces ahora lo que la gente quiere oír es decir, vale, Miguel, pero dime, sabiendo todo esto, ¿cómo debo de actuar? O sea, ¿qué tips o cómo puedo encarrilar ahora mi vida sabiendo todo esto que comentamos que ya nos están mentalmente programando, enfermando con las comidas, llevando por medio? ¿Cómo a partir de ahora, por dónde tiramos? Importante pregunta. Muy bien. Pues esto es lo que te quería comentar, que es que lo difícil no es... ¿Cuál es el plan de vida? Lo tenemos que seguir. Lo difícil no es estar despierto, sino mantenerse despierto, ¿vale? Porque tú puedes tener un despertar, puedes saber de todo esto, como bien has dicho, sabemos esto, sabemos lo otro. Ahora, ¿lo aplicamos? Claro, ahí está el problema. No hay recetas que hagan para todos, ¿no? Cada uno tendrá sus recetas. Esto no va a ser para todos un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. Esto es hábito. Y 5 flexiones. Esto es hábito diario. Es hábito diario. Tienes que acostumbrarte a revisar la comida que comes y procurar comer que todo lo que te comas esté bien. Primero la comida. Importantísimo. Procurar que sean alimentos, que digo yo, por ejemplo, pues los huevos. Sanos. Productos, lo que comían nuestros abuelos. Así ¿no? es. Cosas que no estén procesadas, ¿no? Así es. Vale. Así es. Otro tema es ejercicio. Otro tema es ejercicio. Mantenerse sano, lo más sano posible. ¿Sabes cuál es el mejor ejercicio? El andar. Andar, sí señor. Sí, el andar, señor. Andar es... el que menos lesiones produce, sí, ¿vale? Sí. Es el mínimo andar, ¿no? Sí. Comer sano. Andar todos los días un poquito, claro, usar menos el coche. Sí. Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Comida, alimentación, otra pata importante. Sobre todo dominar la mente. Dominar la mente y el ego y aprender a identificar cuando estos salen. ¿Por qué digo esto? Vale, entonces porque ser conscientes de uno mismo, ¿no? Y también estar un poco enfocados hacia los demás. Digo, cuando la mente te... Pero no hacia los demás, sino hacia uno mismo. Primero hacia uno mismo. El autoconocimiento. Vale, yo creo que el autoconocimiento es la llave del éxito personal. Si tú te autoconoces a ti mismo, luego puedes enseñar y ayudar a otros. Hasta que tú no te conoces bien y te controlas bien, no vas a poder transmitir ese conocimiento. Entonces, practicar... técnicas, por ejemplo, como usaban los antiguos estoicos, ¿no? Como esta semana me voy a alimentar a base de patatas. O esta semana no me la voy a tocar ni una sola vez. Vale. ¿Por qué? Porque la mente me dirá que sí y yo le voy a decir que no. Hacer un ayuno de 3 días, de 4, ¿vale? Como pequeñas batallas, ¿no? Que proponen pequeños planes y tú le vas a decir que no, adrede. Exacto. Eso vas a hacer lo que yo te diga. Genera una fortaleza mental en el ser. Porque el ser pensante está por encima de la mente y la domina. Entonces, cuando tú trabajas ese tipo de cuestiones, pero de forma constante, no se trata de, mira, esta semana lo voy a probar ¿qué haces más fuerte? Y no lo hago nunca más. Claro. Eso no sirve, ¿vale? Entonces tú tienes que decir, pues cada mes, una semana comeré patatas. Claro. Y la semana que viene no me la toco. Y la semana que viene, pues voy a hacer otra cosa. Entonces tú te puedes hacer un planning de que cada semana vas a hacer algo que va a ejercitar tu ser. Cuando te acostumbras, tomas control. Y cuando luego tu mente sale en cualquier otro tema, como por ejemplo, puedes estar trabajando en un proyecto y la mente te dice, venga, va, ya lo haré mañana, descansa. Ahí es donde sale el ser. Y dices, mente, estás identificada, ¿vale? ¿Por qué? Porque trabajas el ser. Entonces, cuando te viene esa pereza, tú rápidamente identificas y dices, ahora por mis huevos lo voy a acabar hoy. Eso eleva los niveles de energía de los que estábamos hablando y te convierte en una especie de Superman, ¿vale? Entonces, es cuando entras en ese estado de flow continuo, a base de practicar la mente, vas empezando a entrar en esos niveles altos de energía y entras en ese estado de flow continuo. Entonces, es cuando no te para nadie. No te para nadie. Es lo que le sucedía, por ejemplo, a Nicolás Tesla. Hay que obsesionarse, o sea, con lo que hagas, obsesiónate. Obsesiónate con ello y trabaja en ello a fondo. Pero la mejor manera de hacerlo es trabajar la mente. O sea, trabajar que el ser domine la mente. Ahí apunto también que hay que saber descansar,
Por lo que decimos, de Hombre, que como claro. te pases de un tema Está claro, tal, está te claro. puedes obsesionar. Entonces hay que tomarse sus momentos de descanso, seguir con la presencia. Y luego todo esto que comentas de negarse, de ponerse, de decir que no, tal. Si te fijas, son principios usados también en las religiones. El ayuno, Sí, la mortificación, el dormir en el suelo. Y tal. O sea, las religiones son muy sabias y han cogido todos estos principios que son, creo que son de vida ascética, ¿no? Que trabajan todo lo que comentas tú, de negarse a los impulsos de uno mismo y posponerlos para que no sean, ¿no? No es que no tengas que hacer eso, no es que no tengas que fumar, no tengas que meneártela. Es que ahora no, esta semana no. Exacto, muy bien. Este mes no. Es más te digo, el hecho de, por ejemplo, yo por ejemplo no Pero veo- también hay que vivir la vida, porque para eso, en esta encarnación que estamos, pues yo pienso que también nos han puesto aquí para que experimentemos toda la alegría, el dolor, el sufrimiento. Pero claro, tampoco hay mucha yo, gente por que a lo ejemplo, mejor vive, no, esto no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no hay que ser tan extremistas. Mira, esto funciona de la siguiente manera, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Si te puedes fumar un puro y no fumas ninguno más, si no tienes una adicción, ¿dónde está el Yo problema? creo que hoy no me lo voy a fumar. No te está dejando No me está dejando el viento. el viento no me está dejando, con lo cual voy a aplicar esto, es decir, bueno, pues no me lo fumo hoy, Ya está. ahora lo fumaremos después. ¿Ves? Estoy diciendo que no a mi Sí. a mi Es impulso, así. ¿no? Exacto. Yo me lo quería fumar, pero no me está dejando. Eso es Así lo bueno. que, sí. Eso es lo bueno, es un principio. Sí. Y luego es importante también el tomar una pequeña decisión, una pequeña acción lo cambia todo. ¿Vale? Esto para la gente que nos estáis escuchando y tal vez nunca habéis trabajado la mente, ¿no? Simplemente el hecho de plantearse, empezar a trabajar la mente, ya genera un cambio. Todo esto viene de las leyes universales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todo el estoicismo está basado en las leyes universales. Todas las frases de los antiguos estoicos respetan algunas de las leyes universales. Eso cuando me lo dijiste, también me voló la cabeza. Digo, ¿qué me dices? O sea, claro, está basado en las leyes universales. Así Que es. son principios básicos de cómo funciona todo esto, ¿no? De cómo funciona el ser y todo. Exacto. Entonces, Y la sociedad es sabiduría, Ancestral. esencia, Ancestral. extracto máximo. Pero es que además fíjate que, por ejemplo, Zenón de Citio, hablamos de 400 años antes de Cristo. Es que imagínate, si hace tiempo son que... principios que puedes aplicar hoy en día, después que han pasado, los años que hayan querido pasar, porque igual nos han dicho que han pasado estos años y luego son menos o lo que sea. Pero bueno, lo que está claro es que vale para hoy en día. Así es. Hermes Trismegistro, pues imagínate, hablamos ya del Antiguo Egipto. Claro. Entonces, si es que para que nos vaya bien en la vida, hace muchos años que se Lo conoce que pasa, todo. Miguel, que nos están metiendo ahora con el tema de tanta tecnología. Lo que decíamos, estamos enganchados a pantallas, a información, tal. Nos están metiendo ahora en un sistema que nos quieren, pues eso, tenernos distraídos, adormecidos, ocupados, como pollos sin cabeza, pero todo el tema de la espiritualidad que antes pues estaba relegado a las religiones, ¿no? Religión, hacer oración, no sé qué, que son principios buenos que las religiones han usado de manera sabia, como también hay otros fines, pero son principios buenos porque forman parte de tal. Pues eso, ahora se lo están cargando y quieren que seamos pues robots, controlados, que estemos ahí con los cacharritos, que no pensemos y consumidores, tío, o sea, somos ganado, somos ganado, o sea, Productor y consumidor, sí, comemos y cagamos. No o sea, te están es- dejando es- ahora, por ejemplo, fíjate ahora, decían, es que para tener gallinas tienes que registrar a las gallinas, ¿no? Tienes que dar parte de todo, nos quieren medir, vamos, nos están Sí, incluso cortando las alas. Hay una frase que decía, algún día nos cobrarán hasta por el aire que respiramos. Por el aire, por y el se agua. hizo. Sí, sí. Durante la Plandem, si querías respirar aire, tenías que pagar la multa por no llevar bozal. Entonces, se pagó por el aire que se respiraba. Y con cualquier momento nos lo volverán a Coño, hacer. me había traído 2 mascarillas para empezar este podcast con la mascarilla. Y se nos olvidó ponerla. Bueno, luego no la ponemos y No, hacer el vídeo. yo no me la Hombre, pongo. para hacer la coña. No, yo no bozal no. Pero tú te crees que esa mascarilla hace algo, Miguel? No, ese papel. ya lo sé. Bueno, a ver, te da un poquito más de calor, decía, la gente se constipaba menos, pero porque claro, te dabas autocalor, ¿no? Pero no porque funcionaba esa lámina de... No, eso es como intentar cazar el humo de una hoguera con una red de fútbol, o sea, no. Olvídate, Esa pasa broma. por donde quiere y... Hostia, pero mucha gente me lo Ya dice. está. Mucha gente, yo por ejemplo tampoco me metí el compuesto V.
Y ahora me lo están diciendo, hostia, me decía un compañero de trabajo, dice, hostia, Miguel, dice, nos llevaron por donde quisieron, ¿eh? O sea, la gente se está dando cuenta. Claro. De todo eso. Claro. Y, en fin. Pero bueno, claro, en ese momento, para unos locos, tal. Yo siempre he actuado de una forma de ser que yo siempre he sido muy respetuoso. Yo nunca he sido en plan, sois los que os vacunáis, son unos locos, estáis locos, tal. No, porque eso entras en una corriente que no es buena. Entonces, siempre hay que respetar a las personas lo que hagan. Es decir, si tú piensas que es lo correcto, adelante. Sí. Ves por ese camino. Yo tengo una información y tengo una intuición también. Es que al fin y al cabo, Miguel, es libre albedrío. De que por ahí yo creo que no las quieren colar. Las cosas está bien. Cuando uno tiene una información y un conocimiento, está bien transmitirlo. Pero transmitirlo, no imponerlo. Es que esto es importante. Además quieres imponer algo, lo que sea, es peor, porque generas situaciones de resistencia, donde menos se va a dar. Entonces lo mejor es transmitir la información que se tiene. Oigan, señores, hay esto. Cada cual haga lo que quiera y todo es respetable. Ya. Información ahí está. ¿Por qué? Porque esto es como Matrix. En la película Matrix, ¿sabes que hablamos del primado? En Matrix, antes de no podían desconectar a una persona sin prepararla primero. Tú no podías coger a alguien y desconectarlo, no. Primero tenías que hablar con él, explicarle qué es Matrix. O sea, tenía que empezarse a hacer a la idea que algo pasaba en ese mundo. Esa mente inquieta era la que luego podían darle la pastillita, le dan la roja o la azul, ¿no? Para luego, que por cierto, el pastilla roja, pastilla azul, eso es una masonada de campeonato, eso viene de los masones. Y sí, señor. O sea, el rojo azul, eso es de la masonería. Al igual que el suelo ajedrezado en todas las películas de Matrix. O sea, Matrix es un documental de la vida misma. O sea, es cómo duermen al ser humano, no en un videojuego, sino en un falso velo. O sea, es como el velo de... ¿Cómo era? ¿Velo de Anubis? No sé. Sí, es cierto que seguramente habrá mucha simbología, como en toda la vida hay simbología, hay mucha simbología en todo. Y eso, sí, correcto. Y bueno, pues fíjate que simplemente hay gente cuando la gente estaba sí. preparada, entonces le dan la pastilla, entonces ahí desconectaban. Claro, si una mente no está preparada, tú no puedes desconectarla. ¿Por qué? Porque no va a aceptar la realidad. Una persona que no va a se puede volver hasta loco. ¿Vale? O sea, tú no puedes coger a alguien y decirle, ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos hacen lo otro? ¿Por qué nos hacen no sé qué? Primero estás generando una situación de resistencia y luego esa persona se está asustando. Está recibiendo una información que dice, bueno, pero ¿qué me está contando? Esta persona o está completamente loco, o ¿aquí qué pasa? Y generas que se cierre en banda, claro, que se asuste, va a ser peor. O sea, simplemente explica las cosas, pero desde una calma, desde un tal, y dejándole situaciones hipotéticas. Ay, pues esto qué raro, ¿no? Todo esto que sucedió es un poco raro, ¿no? Y yo creo que, no sé, tanto se ha dicho, ¿no? Pero pues, es que igual ya razón llevan, ¿no? Porque qué raro esto. Y a medida que la persona te dice, bueno, pues mira, pues sí, es un poco raro, sí que es no sé qué. Ya es diferente, ¿vale? Entonces, mucha gente de la que intentaba despertarse, ¿no? En esa pandemia, se hacía mucho desde la fuerza. Yo veía mucha gente en sus medios de comunicación desde la fuerza, incluso yo mismo trabajaba desde esa fuerza, y generas más resistencia. Entonces, pero es que sucede en todo. Sucede en todo, con las parejas, en situaciones laborales. Eso también es ego, Miguel. Tú por ego quieres imponer a los demás a lo mejor tu forma de ver la cosa. Y eso también es ego. Es que exacto. Por eso comentaba antes que no se puede imponer nada. Puedes explicar, dar la información, pero no puedes obligar a la gente a despertar. O sea, eso es un tacto y cada cual tiene su proceso. Y es la vida, forma parte de la vida. Entonces, no podemos controlarlo todo y las cosas nunca van a ser como queremos. Ya. La aceptación. Lo que hace que haya una transición es la aceptación. Aceptar que las cosas son como son y a partir de ahí, pues poner amor en cada cosa que se hace. ¿Qué es lo que va a hacer? Eso es clave. Exacto. Es la primera transición personal es desde el amor y esto es lo que va a hacer que los demás pues digan, hostia, a ver, esta persona no me está intentando acojonar, no es mi enemigo, está trabajando con amor, ha explicado esto, pues oiga, no sé, vamos a escuchar a ver qué más cuenta esa persona. Ya cambia todo, ¿no? Estás ayudando a que otro transite, pero si tú no transitas primero, no puedes, ¿vale?, generar transición en otras personas. Yo creo que lo que dice Miguel, estoy de acuerdo con prácticamente todo, y que si aplicamos en nuestra vida todo lo que hagamos, lo hacemos con amor,
con honestidad, con transparencia, que la gente te... Es que no vas a encontrar oposición de nada, o sea, no vas a tener ningún problema porque de verdad lo haces con amor, porque te gusta, porque quieres ayudar a los demás, con lo cual, con la información encima con la información que tú tienes, pero luego a la vez respetando que cada uno tome su decisión, pero no puedes violentarlo porque cada uno tiene su proceso y su vida, y es su vida. Tío, es que es mi vida, ¿no? Así es. Es mi vida. Entonces, con esos sí, principios, pues está clara la cosa. Así es, Miguel. Pues bueno, qué conversación más buena hemos tenido. Yo creo que... Qué tarde más agradable. Qué buenísima. Y vamos a cortar Ahora solamente ya hace frío, porque se está haciendo de noche. Porque si no, aquí seguíamos. Vamos a cortar y os vamos a mostrar las imágenes de este bello atardecer que ya está acabando. Y nos veremos en próximos vídeos, ¿no, Miguel? Así es, Miguel. Y nada, que haremos sepáis, una segunda parte. Canal de Miguel, Miguel Monforte, fotografía, ¿vale? En YouTube. Es fotografía y un poco de todo, es un poco pupurri, pero bueno, el tema es que todo lo que contamos también lo hacemos con pasión, con lo cual, bueno, si funciona bien y si no, también. Buenísimo. Perfecto. Pues Un saludo, chicos. Un abrazo. Os dejamos con el paisaje. Disfrutar y ser buenos y hacer las cosas con amor.